Hoy vamos a ver un versículo, hermanos, del Sermón del Monte, que estos versículos realmente son muy citados, hermanos, tanto por creyentes como por no creyentes, por inconversos. Y por supuesto, hermanos, por desgracia muchos malinterpretan estos pasajes bíblicos, ¿ok? Pero, hermanos, para este punto que vamos a estudiar, el Señor Jesucristo ya nos dio 4 de 6 ilustraciones que nos van a ayudar a tener una justicia, a tener una obediencia que sobrepasa a la de los escribas y de los fariseos. En primer lugar, si recuerdan, hermanos, nosotros vimos el asesinato. En segundo lugar, ya vimos el adulterio. Y en tercer lugar, el divorcio. En cuarto lugar, vimos los malos juramentos, donde entraban las mentiras. Y ahora, hermanos, llegamos a la quinta ilustración, que habla acerca de la justicia personal. La justicia personal. Entonces, hermanos, si me acompañas a Mateo, capítulo 5, vamos a leer del versículo 38 al 42. Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 42, por favor, hermanos. Vamos a ver varios pasajes, hermanos, entonces voy a ir un poco rápido para abarcar todo el tema. Si tienen dudas, saben que al final pueden acercarse sin ningún problema. Dice así, Mateo 5, versículo 38, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a analizar versículo por versículo, hermanos. Dice el Señor Jesucristo ahí en el versículo 38, Él empieza diciendo estas palabras, oísteis que fue dicho. El Señor, hermanos, vuelve a repetir esta frase, oísteis que fue dicho. Recuerden, hermanos, que esta frase se refiere a la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Es como si el Señor Jesucristo dijera, sus líderes religiosos les han enseñado. Eso es lo que de alguna manera el Señor Jesucristo está diciendo. Sus líderes religiosos les han enseñado, vean lo que continúa diciendo, ojo por ojo y diente por diente. Esta frase es muy conocida, hermanos. Esta frase la citamos tanto creyentes como inconversos. Muchas personas citan esta frase. Y la podemos encontrar, hermanos, esta frase en 3 pasajes del Antiguo Testamento. El primer pasaje es Éxodo 21:24. Éxodo 21:24. El siguiente pasaje es Deuteronomio 19:21. Deuteronomio 19:21. Y el tercer pasaje, Levítico 24:20. Levítico 24, versículo 20. Lo repito rápidamente, Éxodo 21:24, Deuteronomio 19:21 y Levítico 24, versículo 20. Ahora, hermanos, vean lo que dice Éxodo, acompáñenme en sus escrituras, Éxodo 21, versículo 24. Vean lo que dice Éxodo 21, versículo 24, el segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo 21, versículo 24, dice así la palabra del Señor. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta frase, hermanos, ojo por ojo, resume una de las leyes mejor conocidas
como la ley del talión. Así la conocemos, la ley del talión. Esta ley, hermanos, escucha, tiene la intención de que un crimen fuera castigado de manera proporcional. Esa es la intención de esta ley, que el crimen fuera castigado de manera proporcional. O sea, hermanos, el pago del castigo era de acuerdo al crimen. ¿Ok? Dependiendo del tamaño del crimen, era la magnitud del castigo. Hermanos, aquí nosotros podemos ver la sabiduría de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente este es un reflejo de la justicia de Dios. Esto, hermanos, garantizaba que un criminal fuera castigado de acuerdo a la magnitud de su crimen. Aquí, hermanos, realmente había justicia. Si un hombre, hermanos, cometía un crimen serio, entonces de ese grado era su castigo. Su castigo tenía que ser serio. No debería de recibir más, tampoco menos. Únicamente tenía que recibir, ¿qué? Lo justo, lo que el culpable merece. ¿Ok, hermanos? Por supuesto, hermanos, que también esto prevenía que el criminal fuera injustamente castigado. Esto, hermanos, la ley de talión también protegía al criminal para que no se le juzgara de manera excesiva, pero tampoco de manera mínima, sino que lo justo, lo que le tocaba. Pero ahora vean el propósito de esta ley. Acompáñame a Deuteronomio 19:15. Aquí vamos a encontrar, hermanos, el propósito de esta ley. Un libro más adelante de Éxodo, encontramos Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Queremos llegar al versículo 21, pero vamos a leer desde el versículo 15. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Dice la Escritura, escucha, pon atención, hermanos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Una sola persona, hermanos, no podía acusar, ¿ok? Tenía que tener 2 o 3 testigos, es lo que está diciendo el texto. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubiere en aquellos días. Versículo 18. Y los jueces inquirirán bien. Aquí, hermanos, había un trabajo de investigación, ¿ok? Había varias personas involucradas. No solamente tú te podías presentar y decir tu acusación y ya al criminal lo iban a agarrar. No. Aquí había un trabajo de investigación. Vean, versículo 18 continúa diciendo, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces airéis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 20. Y los que quedaron oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Hermanos, la ley del talión tenía el propósito de frenar el crimen futuro. Ese era el propósito de la ley del talión, frenar a los malhechores de un futuro. Quiero que notes, hermanos, cómo la sabiduría de Dios se ve establecida en esta ley. Aquí no solamente, hermanos, se garantizaba la justicia, sino que también se protegía al criminal. Y las personas, hermanos, iban a pensar mucho si acusaban a alguien
de que cometió un crimen o no lo cometió. Aquí Dios está frenando en su sabiduría, está frenando todo el pecado, toda la maldad, hermanos. Estos 3 pasajes, hermanos, Éxodo, Deuteronomio y Levítico, estos 3 pasajes que hablan acerca de la ley del talión. Escucha, hermanos, y esto es importante para lo que vamos a estudiar. Estos pasajes siempre van a estar en el contexto de un sistema civil judicial. ¿Ok? Siempre van a estar en ese contexto, en un sistema civil judicial. Ese era el problema que no entendieron los escribas y los fariseos. Siempre, hermanos, que se presentaba esta ley en el contexto de ofensas, en el contexto de crímenes civiles. Siempre lo vamos a encontrar en ese contexto. En ninguno de estos pasajes, hermanos, te presenta una alternativa de justicia personal. Nunca te da esa alternativa de justicia personal. Yo voy a vengarme. ¿No? En ningún momento, hermanos, esta ley se convirtió en una ley personal. Era una ley civil y así se tenía que cumplir como una ley civil, no como una ley personal. Si tú mataste a mi hermano, entonces yo voy a matar al tuyo. No, esta ley nunca tuvo ese propósito. Nunca hubo una ley personal, hermanos. Las personas, hermanos, no podían cobrar justicia por su propia mano. No podían. Si tú me hiciste esto, yo también te lo hago. No, esa no es la idea, hermanos. La idea de esto era que jueces, junto con sacerdotes, estaban involucrados, hermanos, y el castigo, a veces, hermanos, lo ponía la víctima, de hecho. El castigo decía, bueno, él me hizo esto, el juez decía, ok, si te lo hizo, ¿cuál va a ser el castigo? Pero había un juez, había un sacerdote que dictaba eso. No era una justicia personal, hermano. Pero otra vez, esto, hermanos, estaba en contexto de un juicio civil, avalado por jueces, por sacerdotes. Esta ley, hermanos, tenía que ver con, por así decirlo, el orden social. ¿Ok? Desde el punto de vista civil, hermanos. Obviamente, tú no podías agarrar esta ley y hacer tu propia justicia. Ah, es que dice ojo por ojo, entonces yo le voy a sacar el ojo. No, hermano, no podías hacer esto. Había jueces, había sacerdotes. Tú tenías que hacer un proceso legal, civil, así como Dios lo está estableciendo en sus escrituras. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Regresando a Mateo 5:38. Regresando a Mateo 5:38, los fariseos y los escribas decían, ojo por ojo, diente por diente. Estos hombres, hermanos, habían tomado la ley de Dios y la habían manipulado. Como en los puntos anteriores, ¿no? En las otras ilustraciones que hemos estudiado, de la misma manera, ellos tomaron la palabra de Dios y la manipularon, la torcieron. Torcieron la verdadera interpretación de la ley. Ellos tomaron el Antiguo Testamento, ellos tomaron la palabra de Dios para apoyar su idea de la venganza personal. No la idea de Dios, sino su idea, su venganza personal. Ellos, hermanos, decían, Dios dijo, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te hace algo, regrésaselo igual. Eso es lo que están diciendo estos hombres. Si tú me agrediste, yo te voy a agredir. Si nos ponemos a pensar, hermanos, esta manera es una manera de pensar muy pervertida. Muy pervertida. Manipular la palabra de Dios de este grado, hermanos, refleja lo perverso que es el corazón del hombre por la venganza personal. Recuerden, el propósito del Sermón del Monte, hermanos, es exhibirnos por completo. Aquí el Señor Jesucristo nos va a exhibir, va a abrir nuestro corazón y va a hacer ver cómo somos nosotros realmente.
Él nos va a desnudar hasta lo más profundo de nuestra alma para mostrarnos nuestra pecaminosidad. Porque esto es nuestro pecado, hermanos. Esto somos nosotros como seres humanos. Si alguien te agrede, ¿qué haces? Te enojas. Buscas dañar a esa persona. Quizá, hermanos, a un grado más de lo que él te hizo. Ese es nuestro corazón pecaminoso, hermanos. Y aquí hay una perversidad muy grande. Una perversidad muy grande. Solo imagínate, voy a poner una situación como ejemplo, hermano. Tú tienes a un familiar. A este familiar lo secuestran, le cortan una mano y la violan. Si un fariseo te aconsejara, seguro te va a decir ojo por ojo. Secuéstrale a una de sus hijas, córtale la mano y asegúrate que la violen. Hermanos, esto es muy perverso. Y esto están enseñando los escribas y los fariseos. Esta interpretación así la tenían que haber aplicado, hermanos. Una interpretación mala, errónea, por supuesto. Es una interpretación, hermanos, perversa, que muestra el corazón perverso del hombre. Hermano, realmente no importa qué tan difícil sea la situación. Escucha, nada, absolutamente nada justifiques. Nada justifica que tomes la venganza por tu propia mano. Nada lo justifica. Ponte a pensar, hermano, si tú estuvieras en esta situación que acabo de relatar, ¿cuál sería tu reacción? Seguro, a este hombre yo lo mato. Yo lo mato. Posiblemente esa sea nuestra reacción y nuestra tendencia natural de responder, hermanos. Pero otra vez pon atención, su pecado de ese hombre no justifica tu pecado. Esa es una realidad, hermano. Su pecado no justifica tu pecado. El pecado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu mamá, de tu jefe, de tus abuelos, de tus amigos, de tus nietos, su pecado no justifica tu pecado. No lo justifica. Otra vez, hermanos, esto está desmascarando nuestra naturaleza pecaminosa. Si alguien peca contra nosotros, naturalmente nosotros vamos a responder. Él me las va a pagar. Naturalmente así respondemos, hermanos, porque nosotros somos hombres perversos, hombres llenos de pecado. Entonces, los fariseos, hermanos, decían, si alguien te hace algo, véngate, ojo por ojo, ojo por ojo. Sin embargo, hermanos, nota el estándar verdadero. Nota, hermanos, lo que Dios realmente había establecido. Continuamos leyendo en Mateo 5, versículo 39. Vean lo que Dios había establecido. Mateo 5, versículo 39, dice el Señor Jesucristo esta frase, pero yo os digo. Otra vez, hermanos, nos encontramos con esta frase que se ha repetido a lo largo del Sermón del Monte. Pero yo os digo. O sea, en contraste a lo que erróneamente enseñaban los escribas y los fariseos, aquí el Señor Jesucristo está enseñando la verdad. Él va a enseñar la verdad. En contraste a lo falso, yo te voy a enseñar la verdad. Dice el Señor Jesucristo, pero yo te digo, ¿qué? No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vuélvele también la otra. Nota esta frase, hermanos, que el Señor Jesucristo está diciendo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera, escucha, que te hiera. Esta frase, hermanos, que te hiera, la palabra hiera se puede traducir como abofetear o cachetear en nuestro lenguaje actual. O sea, cualquiera que te dé una cachetada en la mejilla derecha. Dice el Señor Jesucristo, antes, a cualquiera que te dé una cachetada en la mejilla derecha, ¿qué? Vuélvele también la otra. Esta palabra, vuélvele, hermanos, es un imperativo, o sea, es un mandato.
vuélvele también la otra. Yo te lo ordeno, vuélvele la otra. Pero hermanos, antes de avanzar, aquí tenemos que entender de qué está hablando el Señor Jesucristo en su contexto histórico, porque eso es importante. Cuando la audiencia original, hermanos, escuchó esto, realmente la audiencia original fue movida en su corazón. Por así decirlo, hermanos, los dejó en shock. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, hermanos, el abofetear, el dar una cachetada a alguien, era visto como un ataque frontal contra su dignidad y contra su honor de esa persona. Así veían ellos una cachetada, un ataque contra la dignidad de esa persona. Es por eso, hermanos, que no es coincidencia lo que dice Mateo 26. Vean lo que dice Mateo 26, 67. Mateo, ahí adelantito de nuestro versículo que estamos estudiando, Mateo 26, versículo 67. Vean lo que dice Mateo 26. Aquí, hermanos, en contexto, el Señor Jesucristo ya ha sido agarrado y está arrestado. Y vean lo que dice Mateo 26, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y escucha, y otros le abofetaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí, hermanos, no solamente le dieron golpes porque sí. Aquí el autor hubiera dicho, entonces lo agarraron, le escupieron y le pegaron. Pero él enfatiza, y otros le abofeteaban. No solamente era darle golpes porque sí. Culturalmente, hermanos, darle una cachetada a alguien era algo denigrante. Era una ofensa seria contra su persona, contra su dignidad. De hecho, hermanos, en este tiempo, los esclavos eran tratados, hermanos, como propiedad de una persona. En otras palabras, eran alguna otra cosa. Por desgracia, así eran tratados los esclavos. Ciertamente, hermanos, algunos esclavos los trataban bien. Había personas que los veían como su propia familia. Pero también había otro tipo de personas, ¿no?, que los trataban mal. Y de hecho, hermanos, los esclavos preferían que les dieran latigazos a que los abofetaran. Así de serio era, hermanos, dar una cachetada a alguien. Ellos preferían, dame un latigazo en lugar de que me des una cachetada. Porque eso, hermanos, era atentar contra su dignidad. Entonces, darle una cachetada a alguien en la mejilla derecha era como un insulto contra la dignidad de esa persona. Obviamente, hermanos, en nuestra cultura pues no nos gusta que nos den cachetadas, ¿ok? Pero la ofensa no es tan seria como en aquel tiempo, hermanos. Esa es una realidad. En aquel tiempo, esa era una ofensa muy grande. Pero, hermanos, el principio que podemos aplicar aquí en nuestras vidas es que si alguien ataca tu dignidad, si alguien te ofende, si alguien te insulta de manera física o verbal, la idea, hermanos, es que tú debes de poner la otra mejilla. Esa es la idea que el Señor Jesucristo tiene aquí. Pero ahora, hermanos, tenemos que aclarar algo. Esto, hermanos, simboliza una actitud no vengativa. Esa es la idea principal de todo lo que está hablando el Señor Jesucristo. Una actitud no vengativa, una actitud amable, una actitud humilde, una actitud amorosa. Esa es la actitud del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando Él lo golpearon, a Él lo crucificaron, ¿y qué dijo al Padre? Padre, perdónalos, perdónalos. El punto, hermanos, es que si alguien ataca tu dignidad, no busques defenderte con la venganza. No busques la venganza. ¿Tú qué haces? Tú lo dejas en las manos de Dios. Esa es la idea, hermanos. Ahora, y aquí es donde quiero que quede claro,
Esto no quiere decir que tú seas un cobarde, ¿ok? Esto tampoco es un llamado a no defenderte de un agresor malo. Por ejemplo, cuando alguien te quiere atacar a ti y a tu familia físicamente, obviamente tú, papá casado, tienes la responsabilidad de ser sabio y de proteger a tu familia, ¿no es cierto? Esa es tu responsabilidad, de evitar el daño. En lugar de decir, yo confío en el Señor y pongo mi otra mejilla. No, hermanos, pues no vas a dejar que si alguien quiere secuestrar a tu hija, pues ojo por ojo está mi otra hija. No, pues no, esa no es la idea. Yo pongo mi otro cachete. No, esa no es la idea, hermanos. Igual, aplicándolo dentro de la iglesia. Hay un hermano que peca contra ti. En términos bíblicos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Aplicar Mateo 18, ¿no es cierto? Si alguien peca contra ti, vas, hermanos, tú y lo exhortas. Si no entiende, tomas a 2 o 3 testigos y lo exhortas. Si no entiende, vas a la iglesia o en este caso a los pastores y los pastores hablarán con él. Y si no entiende, pues bueno, hermanos, dice las escrituras que lo tomes como gentil y publicano y que lo eches de la iglesia. Ese es el paso bíblico, Mateo 18. Tú no champas el pecado, hermanos. No es que, el hermano, pues ya pecó contra mí en la iglesia, está afectando a la iglesia, pero el Señor manda a que pongamos la otra mejilla y champe su pecado. No, esa no es la idea, hermanos. Esa no es la idea. Otro ejemplo, tú como mujer tienes a tu marido, pero él te golpea. No dices, el texto bíblico dice que ponga la otra mejilla y que te siga golpeando y dejando mal, hermanos. Claro que no, hermano. Esa no es la idea. Dice Proverbios 14:16, yo se lo leo. Proverbios 14:16, escucha, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. Dios nos ha dado una sabiduría, hermanos, para comprender las cosas que nos hacen daño. El punto, hermanos, es la actitud de venganza. Ese es el punto que el Señor Jesucristo está tocando. La venganza en tu corazón. No busques vengarte, sino busca ser ¿qué? Amable, humilde, pero también busca protegerte cuando alguien te quiere hacer daño. Esa es la idea, hermanos. Entonces, ves el daño, tú ves el peligro, y si alguien busca atacarte, pues te proteges a tu familia. Es parte, hermano, de la responsabilidad del marido en Efesios 5, 28 y 29. Este mandato, hermanos, no es un llamado a la cobardía. No es un mandato para que te quedes con los brazos cruzados frente al peligro. Sino escucha, es un mandato a no tener una actitud vengativa. Ese es el mandato. Que en tu corazón no haya venganza. Al contrario, debes de tener una actitud amable, amorosa. Entonces, hermanos, tú evitas la venganza ante la ofensa personal si alguien te ofende. Esa es la idea principal. Si alguien atenta contra tu dignidad personal, no buscas vengarte. Por ejemplo, hermanos, tú vas caminando a la calle y ves que viene una persona borracha, pero obviamente tú no buscas pelearte. Pero esa persona borracha viene y con toda la intención te da un codazo. Bueno, ahí tú pasas por alto la ofensa. Tú ejerces el sentido común en base a todos los principios bíblicos que tienes. No te peleas por pelear, hermanos. En dado caso, si las cosas son muy grandes y amerita que te defiendas a ti o amerita que defienda a tu familia, pues la defiendes, es obvio, hermanos. Pero el punto aquí otra vez es la actitud. Evita la venganza ante la ofensa que te hicieron. Ese es el punto, hermanos. Obviamente, hermanos, esto nos tiene que llevar para abajo. Esto nos tiene que llevar hacia la humildad.
a ser humildes. Aquí, hermanos, otra vez el Señor Jesucristo está descubriendo nuestra pecaminosidad. Porque nosotros, aún como cristianos, hermanos, aplicar este principio bíblico es muy difícil para nosotros como cristianos. Porque el enojo sale, hermanos, y a la vez la venganza, hermanos. Esa es una realidad. Es muy difícil quedarse callados y no responder, ¿no es cierto? Cuando tu esposo o tu esposa te dice algo, como decimos aquí, cuando tu esposa o tu esposa te dice algo y te cala, ¿no? Te hierve la sangre, hermanos. No puedes quedarte callado. Tú sacas cosas del pasado y dices, caramba, ¿cómo que me sacó cosas del pasado? No, y la sangre te hierve, hermanos. Esa es nuestra actitud verdadera como seres humanos. Tienes que trabajar en ello. Es difícil, sí es difícil, pero tienes que trabajar en ello. Hermanos, cuando nos toca nuestra herida más profunda, hermanos, cuando todo ámbito social, hermanos, en lo que nosotros nos rodeamos, nos toca la herida, nosotros nos exaltamos, nos enojamos. La palabra del Señor, hermanos, nos desmascara, nos enseña quiénes somos nosotros realmente. Por supuesto, hermanos, nosotros nos debemos de humillar y debemos de ir delante del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para reconocer lo mucho que necesitamos de Él. Ciertamente, Señor, yo exploto cuando alguien me dice algo. Ayúdame, Señor. Dame esa calma, esa templanza. Yo no puedo, pero tú sí puedes. A eso nos quiere llevar el Señor. Los siguientes pasajes, hermanos, de Mateo, la idea es la misma. Evita la venganza personal. La idea es la misma. Vean lo que dice Mateo 5, versículo 40 al 42. Vamos a leer. Mateo 5, versículo 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica. Detengamos ahí tantito, hermanos. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica. Esa frase, hermanos, de ponerte a pleito, esa frase se puede traducir como demandarte. Entonces sería, y al que quiera demandarte y quitarte la túnica. Ahora, hermanos, túnica en ese tiempo, hermanos, se refería a un tipo de playera, pero que iba abajo en el interior. En nuestros tiempos, hermanos, es como si fuera alguna camiseta, alguna playera delgada que se pone abajo de la camisa. En nuestros tiempos sería algo de esa manera, no algo que cubra el tórax. ¿Ok? Entonces sería, y al que quiera demandarte y quitarte la playera, déjale también la capa. La palabra déjale, ¿qué crees, hermanos? Es un imperativo, es un mandato. Tú tienes que dejarle la capa, o traducida, hermanos, como abrigo. Tú tienes que dejarle el abrigo. Ahora, la capa o el abrigo era una prenda de mucho valor, más que una playera o que una túnica. El abrigo en este tiempo, hermanos, se usaba para cubrir la playera. Y a veces, hermanos, muchas personas lo usaban como una colcha en las noches. Con frecuencia, hermanos, la gente pobre solamente tenía la playera. Y en ese entonces, si alguien demandaba a otra persona de manera legal y no tenías dinero o no tenías bienes, el juez podía determinar y decirle, bueno, págale con tu ropa. Eso podía decir el juez. El punto aquí, hermanos, es que un hijo de Dios debe de estar dispuesto a rendir su capa para pagar la deuda. Escucha, en lugar de ofender y causar resentimiento al adversario, tú debes de ceder. Otra vez, hermanos, nota la actitud de fondo.
Tú debes de causar amor, tú debes de servir, tú no debes de tener un resentimiento de venganza. La idea aquí, hermanos, entonces, es que si alguien te demanda legalmente, si tú realmente le debes a esa persona y decirle, esta persona decide llevarte a la corte, tú debes de estar dispuesto a ofrecer aún más. No tu playera, sino tu abrigo, tu capa. Porque eso, hermano, eso demuestra que realmente tú sientes el mal que hiciste y que no estás enojado contra el demandante. Esa es la idea, hermanos. Es mejor estar demandado y sufrir la pérdida a estar resistiendo. Eso lo expresa Pablo. Vean lo que dice 1 Corintios 6, versículo 1 al 8. Vamos a llegar al versículo 8. 1 Corintios 6, versículo 1. 1 Corintios 6 dice así Pablo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, escucha, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más a las cosas de esta vida? Versículo 4. Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos los digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que puede juzgar entre vuestros hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Escucha, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Escucha esta pregunta: ¿porque no sufrís más bien el agravio? ¿Porque no sufrís más bien el ser defraudado? Hermanos, Pablo está diciendo, iglesia de Corintios, ¿por qué demandas a tu hermano? En el contexto, aquí, hermano, la iglesia se estaba demandando entre ella. Y dice Pablo, ¿por qué lo demandas? ¿Acaso no hay hombres santos que juzguen esta situación? ¿Acaso nosotros no al final vamos a juzgar como hijos de Dios y santos de Dios? Dice Pablo, hermanos, es mejor que sufras el agravio. Es mejor que tú seas el defraudado. Mejor sufre la pérdida en lugar de estar resistiendo y ser vengativo. Es que mi hermano me hizo algo, entonces yo me voy a vengar de mi hermano. No, hermanos, esa no es la idea. Regresando a Mateo 5, vean lo que dice el versículo 41. Regresando a nuestro versículo base, Mateo 5, versículo 41 dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Esta palabra, hermanos, de ve, es un imperativo otra vez, es un mandato. Ve con él 2. Aquí, hermanos, el Señor Jesús está hablando que como creyente debes de estar dispuesto, escucha, a dejar tu libertad. Tú como creyente debes de estar dispuesto a dejar tu libertad. Esto, hermanos, realmente si nosotros llevamos estas palabras a nuestra época no tiene sentido. A ver, ¿cómo que llevo una carga por una milla? Esto no tiene sentido en nuestra época, hermanos. Pero otra vez, regresando un poco al contexto histórico, hermanos, en el original, este principio sí tiene sentido. Y escucha por qué.
El rey de Persia, hermanos, había establecido a mensajeros públicos en diferentes lugares de su territorio. Estos mensajeros, hermanos, por supuesto que tenían caballos a su disposición y estos eran usados para llevar mensajes reales. En nuestros tiempos era como Correos de México, ¿no? Que van ahí en sus motitos dejando las cartas. Bueno, lo que sucedía, hermanos, en este tiempo era que si un hombre pasaba cerca de estas oficinas postales, por así decirlas, si este hombre pasaba cerca, un oficial podía salir corriendo y decirle: oye, ven, ve a dejar esta carta. Es un mandato del rey. Es como, hermanos, si tú pasaras al lado de Correos de México y un oficial, un policía te dijera: oye, tienes que llevar esta carta del presidente López Obrador hasta Ecatepec. Imagínate, de aquí hasta Ecatepec está algo lejos. Tú tenías, hermano, tenías la obligación de dejar lo que estabas haciendo y llevar la carta. Porque era algo establecido por la ley, por el imperio. Era un llamado, hermanos, a ser obligados a servir. Ese era el llamado, a ser obligados a servir. Entonces, hermanos, de esto está hablando el Señor Jesucristo. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Por supuesto, hermanos, que también la ley romana estaba involucrada, porque un soldado romano podía decirle a cualquier civil que le cargara su mochila y que se la llevara a otra villa romana. Generalmente, hermanos, estas distancias eran muy cortas, más cortas que 1 milla. 1 milla, hermanos, aproximadamente era 1.6 kilómetros de distancia. Un soldado, las millas estaban muy cercas, no era 1.6 kilómetros. Tenían que llevar y caminar menos, hermanos. Pero obviamente era una carga para los civiles, ¿no es cierto? Porque los soldados pues, se aprovechaban de la gente. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo que un creyente no solamente tiene que hacer esto, sino que de manera dispuesta y aún más allá de lo pedido, él tiene que llevarlo más de lo que se pide. A ver, oficial, claro que le llevo su mochila a su villa. ¿No quiere que también se la lleve a otra villa? Hermanos, en la cultura de ese entonces, obviamente pasaban muchas cosas que hacían estos hombres del Imperio Romano. La gente los odiaba. La gente no quería a los policías romanos. Pero cuando llegaba alguien y le decía: yo te la llevo 2 millas, ¿qué crees que pasaría con ese soldado? ¿Este de dónde salió? ¿Este quién es? Y hermanos, eso servía, por así decirlo, como puente para predicar el Evangelio. Yo te la llevo 2 millas porque el Señor Jesucristo me ha salvado. Eso es lo que hacían ellos. Eso es lo que el Señor Jesucristo quería que comprendiera la gente. Pero el punto aquí, hermanos, es: si tú eres privado de alguna libertad, tú debes de ir más allá de lo que fuiste privado, en lugar de vengarte. Hay que aplicar el amor, hermanos. Hay que aplicar el amor en nuestras vidas. Por supuesto que esto pasa mucho con nuestro gobierno, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a hacer un trámite y ve por este papel, ya llegas con ese papel y te faltó otro, ¿no? En lugar que te digan, trae todos, te están dando vueltas y vueltas y tú, ay, otra vez este papel y ya tengo que regresar otra vez. Y eso pasa, hermanos. Tú estás vuelta y vuelta. Bueno, aquí es donde tú tienes que aplicar el amor. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Pero esa es la actitud, hermanos. Esa es la actitud que el Señor Jesucristo está apuntando. Debes de ser obediente y ser un testimonio del amor. Un testimonio del amor. Dice el Señor Jesucristo, por si no ha quedado claro, vean el versículo 42, Mateo 5, versículo 42. Vean lo que dice. Al que te pida, ¿qué? Dale. Otra vez, hermanos, este es un imperativo, este es un mandato. Dale. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no
se lo rehuses. Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo ahora está hablando de las posesiones. Dios, hermanos, nos ha dado, por supuesto, muchos privilegios. Nos ha dado a personas, nos ha dado privilegios civiles, privilegios en cuestión de materia. De todo nos ha dado el Señor. Por tal motivo, todo nosotros se lo debemos al Señor. Y aquí dice, al que te pide, dale. Dale al que te pide. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que tú le debes de dar todo a todo el mundo. Si el mundo quiere muchas cosas, tú se las tienes que dar. No, hermanos. Aquí está hablando de alguien que tiene una necesidad. ¿Ok? De alguien que está pasando una situación difícil. De alguien que verdaderamente lo necesita. Entonces, esa persona que realmente lo necesita te pide, y tú tienes que tener una actitud de ¿qué? Amorosa, de darle, de suplir su necesidad. Obviamente, hermanos, todo esto en base a tus capacidades. Esa es la idea. Esto, hermanos, nos está enseñando todo el pasaje. No importa si te atacan personalmente, civilmente o en tus posesiones. Tú debes mostrar el amor y ceder. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Otra vez, hermanos, aquí no está hablando de que tú debes de ser una persona ingenua y desees todo así. Sí, yo te ayudo. Sí. No, hermanos. ¿Cuál debe de ser tu actitud hacia las personas que te atacan o que buscan atacarte por la autoridad que tienen? En lugar de que te inclines al odio, al rencor, a la venganza, tú debes de ¿qué? Amarlo. Todo se resume en eso, hermanos, en el amor a las personas. Un ejemplo muy claro bíblico, hermanos, realmente es el rey David. El rey David en su juventud, hermanos, si nosotros leemos la historia bíblica, en ese tiempo el rey era Saúl. Y Saúl, hermanos, quería matarlo. Quería matar a David. Pero, hermanos, por mucho tiempo David vivió prácticamente como un prófugo. En lugar de decir, bueno, yo voy y me vengo y lo mato a él, él decidió ceder, tener el castigo y vivió prófugo muchos años, hermanos. Él recibió el daño. Y por supuesto, el ejemplo más supremo pues, es nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Dice así el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 23 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, en estas palabras hay una gran sabiduría. Aunque hay blasfemias, hay insultos, hay groserías, Él no respondió en nada. Escucha, hermanos, el Señor Jesucristo ni siquiera amenazó. Yo solamente, hermanos, quiero que pienses en esto. Piensa, Dios es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo. Cuando lo abofetearon, hermanos, Él solo con pensarlo pudo hacer que esos hombres cayeran muertos. Él pudo hacerlo porque es Dios. Él es el gran juez de toda la tierra. Sin embargo, no lo hizo. El Señor nunca amenazó a alguien diciéndole, si no te arrepientes por maldecirme, yo mismo te voy a juzgar y te voy a llevar al infierno. ¿Eso lo ha hecho el Señor Jesucristo? ¿Pudo hacerlo? Sí. ¿Lo hizo? No.
Cuando le agarraron, hermano, sin dudar él pudo llevar y mandar sus legiones de ángeles para destruir toda la tierra. Solo imagina eso, hermanos. Un solo ángel se ha registrado que ha matado a cientos y cientos de personas. Ahora imagínate una legión de ángeles que pueden hacer a este mundo. Sin embargo, cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padeció, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. En lugar de responder al pecado con pecado. Es más, hermanos, Jesús pudo haber hecho muchas cosas sin pecar. Esa es la realidad. Solamente él tenía que decir: Padre, han pecado contra ti, júzgalos con tu justicia perfecta. Y el Padre pudo haber juzgado a todos. Y hermanos, en menos de un chasquido, todo el mundo hubiera caído al infierno eterno. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo confió de manera perfecta en la soberanía perfecta y justa del Dios Santo. Eso es lo que quiere decir: encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Esa es la idea, hermano. Escoger y saber que Dios está en control de todo. Dejar todas las cosas en las manos de Dios. Otra vez, hermanos, esto muestra nuestro pecado. Esto muestra nuestro orgullo y la necesidad de querer defendernos. Sin embargo, hermanos, este es el estándar que caracteriza a alguien que no busca proteger sus derechos, que no busca la venganza cuando lo están atacando. Esta es la dirección que debe de caracterizar a todo creyente. Y con esto vamos a acabar, hermanos. Sabemos que hay luchas por el pecado. Sabemos, hermanos, que la lucha está en nosotros. Pero escucha, la capacidad de amar y la capacidad de ser como Cristo, de no responder al enojo ni con venganza, también sigue en nosotros, hermanos. Porque hemos creído en Jesucristo. Porque ahora tenemos a su Espíritu Santo. Y escucha, hermano, tú solamente vas a lograr ser amoroso, ser humilde, ser piadoso, cuando la mente de Cristo está en tu mente. ¿Esto cómo lo logras? Estudiando y aplicando la palabra de Dios. Si tú buscas lo contrario, si tú buscas vengarte, si tú no amas al que te hace mal y solamente quieres odiarlo, y ese es el estilo de tu vida, la venganza, escucha, entonces no eres creyente. Digas lo que digas, no eres creyente y debes examinarte. Porque un verdadero creyente se caracteriza por amar al que le hace daño. Vamos a orar, hermanos.